después de la muerte y resurrección de Cristo, durante los primeros 3 siglos se desconocía la Navidad. En el Nuevo Testamento no menciona celebración alguna de la Navidad, y los escritos cristianos de los primeros 3 siglos tampoco hablaban de su observación. ¿A qué se debe la ausencia en estos documentos, tanto en el Nuevo Testamento como en los escritos cristianos? Bueno, hay varias razones. Una de las razones fue la influencia del pueblo judío. El pueblo judío celebraba los aniversarios de los muertos, pero no los cumpleaños. Entonces, esa influencia judía, donde la observancia era de los aniversarios de muertos, pero no celebraban nacimientos. Desde el principio del cristianismo, inclusive en los mismos evangelios se da mucho énfasis a la muerte del Hijo de Dios, a Cristo. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi la mitad de los evangelios nos narra los eventos históricos acerca de la pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y obviamente que los padres de la iglesia seguían la tradición de recalcar la importancia redentora o salvadora de la muerte de Jesús para la humanidad. Así que aunque se observaba la muerte de Cristo desde el primer siglo, no fue hasta el siglo IV después de Cristo que hubo una conmemoración anual de su nacimiento, hasta el siglo IV. En el siglo III, finales del tercero y en el cuarto, los cristianos ortodoxos de Oriente Cercano, y entiéndase por Oriente Cercano, Jerusalén y Antioquía de Siria. Estos creyentes cristianos ortodoxos incorporaron la fiesta de la Navidad en su calendario, pero ya que ellos no creían en el adopcionismo, ya les voy a explicar qué es, y daban énfasis al nacimiento de Cristo. Así que los cristianos ortodoxos de Jerusalén y de Antioquía de Siria celebraron la Navidad el 6 de enero, como reacción a una corriente herética que se estaba dando, que se llamaba adopcionismo. ¿Y qué significa esto? Esta gente celebraba el 5 el nacimiento de Jesús en Europa, y el 6 celebraban el bautismo, y ellos creían que Jesús se hizo Dios hasta el momento del bautismo, porque recuerdan aquello que dijo, aquellas palabras, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces ellos decían que Jesús se hizo Dios hasta el momento del bautismo, y esa era una corriente totalmente herética, porque va a negar la Trinidad. No es lo mismo que un hombre se haga Dios que Dios se haga hombre. ¿Ven la diferencia? La Biblia dice en Filipenses que el Señor Jesús, siendo igual a Dios, no tuvo eso como a qué aferrarse, sino que se vino y se hizo hombre. Entonces ellos, ante esta corriente herética de que decían el adopcionismo, o sea que Jesús adoptó, que el Padre adoptó a Jesús hasta el momento del nacimiento. Entonces, como una reacción a eso, surge de la reflexión teológica de los cristianos ortodoxos de Jerusalén y de Antioquía de Siria. Es importante recalcar que estos cristianos no insistían en que estos eventos ocurrieran en esa fecha, porque realmente la fecha en que nació Jesús nadie la sabe. No fue sino hasta mediados del siglo IV que la iglesia de Jerusalén o de Oriente Cercano abrazó la fecha del 25 de diciembre, sustituyendo la celebración del 6. Pero tenemos un problema. Estos adopcionistas celebraban el 5 y 6, y los cristianos ortodoxos celebraron la Navidad el 6.
Entonces había como una confusión, porque celebraban parecido las fechas. Unos diciendo, no, Jesús desde el momento de la concepción era 100% Dios, 100% hombre. Ahora, no obstante, hoy de una manera diferente se sigue recordando el 6 de enero, especialmente en Europa y en España, el 6 de enero como 12 días después del nacimiento de Cristo, como el fin de la Navidad. Y creo que mucho en España es que hablan de los Reyes Magos y entonces hacen una gran celebración. Ahora, la Navidad en diciembre en Oriente y como en Occidente. Y entiéndase por Occidente los países europeos y los países que los europeos colonizaron, como América y Oceanía. Para que nos ubiquemos Oriente, Occidente. Se observaba la Navidad para dar énfasis al nacimiento más que al bautismo, porque los adopcionistas decían eso, que Jesús se hizo Dios cuando se bautizó. Pues no aceptaban el momento, pues se aceptaba más bien el momento de su entrada al mundo como su encarnación. O sea, que Dios se hace hombre, Dios se hace carne. Ese fue el momento cuando Dios hizo carne u hombre, en el momento de la concepción, y es Dios con nosotros. San Juan 1:14. Vamos a ver. Y aquel verbo, recuerde que el verbo Jesús fue hecho carne, eso se llama encarnación, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? Porque esta teoría adopcionista estaría negando la teología de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El verbo era Dios. Entonces, cuando se aceptó y cambiaron del 6 de enero al 25 de diciembre en Occidente, es decir, en Europa y los países colonizados por los europeos. La primera fecha fue en el 354 después de Cristo en la iglesia de Roma, cuando se implantó un nuevo calendario, que es el calendario que tenemos actualmente, que se llama el calendario gregoriano. Este calendario comenzaba el año con el nacimiento del Salvador. Así que para finales del siglo IV, la observancia de esta fecha se había extendido a la mayor parte del mundo cristiano. La cambian del 6 al 25, pero principalmente en Roma. Los de Oriente, hasta un siglo después, al 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué todos cambiaron del 6 de enero al 25? Aunque se debe principalmente a la influencia de la iglesia en Roma, hay tres razones más importantes. Hay una razón teológica, hay una razón práctica y hay una razón política. Entonces, la primera razón por la que se cambió del 6 de enero al 25 de diciembre fue una reacción teológica. Se rechazaba el adopcionismo en el bautismo de Jesús y ya en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se repudió esta doctrina, donde estaban los padres de la iglesia, se repudia esta doctrina y se señala el momento del nacimiento como su verdadera concepción o encarnación. O sea, que desde el momento del nacimiento Jesús era hombre y era Dios. Pero como la herejía del adopcionismo estaba ligada a la celebración del 6 de enero, convenía buscar otra fecha. Si se hubiera dejado el 6 de enero, existía el peligro de perder la enseñanza cristológica que se definió con claridad en el concilio de Nicea, es decir, la idea de la encarnación. Ahora, vamos con razones prácticas. Quiero decirle que desde hacía muchísimos años en Europa se celebraba una fiesta que se llamaba la Saturnalia y que los romanos la llamaron la Brumalia,
que era una fiesta pagana en honor al dios Saturno. Dios Saturno era el dios en la mitología romana de la agricultura, de las estaciones y de los tiempos. Pero los romanos la ligaban al sol invencible, es decir, a la adoración al sol. Entonces, en Europa estaba extendida esa fiesta que se llamaba Saturnalia o Brumalia, que realmente era una fiesta para adorar al dios sol. La fiesta honraba, ¿qué honraba? El nacimiento y el renacimiento del dios sol. Y se observaba justamente cuando los días se acababan. Y aquí voy a aclarar. 21, más o menos, 21 y 22 de diciembre, aquí no lo vemos tanto, pero en Europa sí, se da el solsticio de invierno, que son los días más cortos del año. Entonces ellos celebraban después del solsticio, que era el 21 y 22 de invierno, los días más cortos, el 25 de diciembre celebraban la fiesta de la Saturnalia o de la Brumalia como una adoración al dios sol, celebrando el renacimiento del sol. Y eso, ¿y cómo lo celebraban? Se caracterizaba esa fiesta por ayunos, decoraciones, intercambio de regalos, porque los romanos se daban regalos, intercambiaban regalos, muchas lucecitas y muchas velas y mucho colorcito para ayudar al dios sol a recobrar las fuerzas. Tenemos que tenerlo clarito. Y aunque algunos rechazaban esa fiesta, otros la observaban. Algunos, ¿cuál fue la actitud de algunos cristianos? Porque la Biblia dice que quiénes son estos que están trastornando del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la actitud de algunos cristianos ante esta celebración que estaba arraigadísima en toda Europa en los primeros siglos? Primero, algunos lo rechazaban totalmente, mientras que otros lo observaban como todo, que hay cristianos que se van por allá para al mundo, ¿verdad? Y entonces el teólogo Tertuliano apoyó la idea de la prohibición. Mire, los cristianos no deben celebrar ese festival, pero el festival era tan popular, era tan arraigado culturalmente y habían vínculos sociales importantísimos tan fuertes que aún con la prohibición que hacían los padres de la iglesia, algunos cristianos pues se iban al festival. Otra alternativa que se les ocurrió a los cristianos en Occidente, en Europa, fue una alternativa muy valiente y muy atrevida. Se trataba de cambiar el significado de ese festival pagano a Saturno, o al dios Sol, y para suplir la necesidad psicológica de expresar felicidad y alegría en esa época. La alternativa de transformar la fiesta en una fiesta cristiana implicaba hacer una reinterpretación de algunas costumbres y eliminar otras. Ya sabemos que los cristianos tenían una celebración del nacimiento de su Señor para el 6, ¿verdad? Pero lo hacían otra fecha, pero les hacía falta otra fecha que no fuera el 6. Así que se acogió el 25 de diciembre y se adoptaron muchas de las prácticas de la Brumalia al cristianismo, tales como la idea del nacimiento divino del sol. Pero ahora les voy a decir cómo la trataron de interpretar. La Biblia dice que Jesús es el sol de justicia. Y sí, ustedes están adorando al sol, pero ahora nosotros adoramos al sol de justicia, que se llama Jesús, ¿verdad? Entonces comenzaron con todo esto. Las luces, el regocijo y aún el intercambio de regalos. Con el tiempo se adoptaron las decoraciones de plantas que mantenían su verdor todo el año. También se sustituyó el sol invencible que ellos adoraban
por el nuevo sol de justicia, según Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La tercera razón, la primera, teológica. La segunda, práctica. Y la tercera fue de índole política, del cambio al 25 de diciembre. El emperador Constantino, que sí, yo digo que Dios lo usó como un instrumento para dejar la persecución y la matancina que hacían de cristianos, y que se dijo que se convirtió al cristianismo, pero era pura fachada. Este Constantino tenía interés en la formación de una religión sincrética. ¿Y qué es sincretismo? Una mezcla de religiones y algunas irreconciliables. Él quería hacer una religión que tuviera elementos del judaísmo con elementos del mitraísmo y con elementos del cristianismo. ¿Y saben qué es el mitraísmo? Era adoración al dios Sol, conocido principalmente como Mitra en Persia y en la India. Entonces él quería hacer una mezcla. Por supuesto que no era posible cambiar de la noche a la mañana una fiesta pagana como era la Brumalia o la Saturnalia en una fiesta con énfasis en Jesucristo el Redentor. Poco a poco se dio a la costumbre Brumalia un marco de referencia cristiana. Ahora, entonces estamos claros, nace de consideraciones teológicas, pero en Europa lo cambiaron al 25, que coincide con esa fiesta pagana. Ahora, se desconoce la fecha del nacimiento de Jesús. Realmente la Navidad no conmemora fecha alguna, sino el hecho histórico y su significado, pues la fecha tiene poca importancia, mientras que la realidad histórica de la encarnación de Cristo es vital. Estaban esperando al Mesías, al Salvador. Y entonces Jesús, Dios, se hace hombre porque viene con una función: redimir y salvar a la humanidad perdida. Así que los cristianos ortodoxos sintieron la necesidad de afirmar su fe en la humanidad de Cristo como en su divinidad. Por eso nació el nacimiento y la celebración de la Navidad. Así que debieron hacer una celebración anual de su nacimiento humano. Así, pulso para la celebración del nacimiento de Cristo surgió como consecuencia de una reflexión teológica acerca de la redención. En la fecha, escúchenme bien, 25 de diciembre fue incidental, secundaria a la fiesta de la Navidad. Y que la acogieron los creyentes de Europa por una cuestión práctica, política y teológica. Entonces, la motivación principal para la celebración de la Navidad, del nacimiento de Cristo, venía de dentro del cristianismo, que surge de estos cristianos ortodoxos de Jerusalén y Antioquía. Eso tienen que tenerlo claro. La Navidad no surgió, quisieron reinterpretarla en Europa, cambiando ese festival, que no era cosa fácil. Esto quiere decir que la Navidad venía dentro del cristianismo. Quiere decir que la Navidad no tuvo su origen en el paganismo. Ay, es que es una fiesta pagana. No es una fiesta pagana, no es una fiesta pagana. Aunque el día y algunas costumbres sí lo tuvieron. Eso tenemos que tenerlo claro, porque a veces hay gente, ya le digo, es ambivalente. Ay, son como el Grinch. Ay, eso es que ya pusieron eso. Ay, eso es satánico. Y ustedes cristianos, ¡qué barbaridad! Y oye, ¿qué culpa tiene? Ahora les voy a explicar de dónde surgen las pastoritas. Que parece que en el siglo XIX, un embajador que vivía en México, había muchas, lo que llamamos pastora, que es esas florecitas rojas y verdes, y le gustó mucho y comenzó a exportarlas
a Estados Unidos y se hicieron tan populares que ahora en Navidad pues todo el mundo pone pastoras, que eso no tiene nada de malo. ¿Qué malo tiene la pobre plantita, verdad? Bueno, no obstante, la idea básica de la Navidad surgió en consideraciones y énfasis teológicos en términos del evento crístico. ¿Qué significa evento crístico? O sea, de la encarnación. Así que es correcto decir, hermanos, que el paganismo influyó su celebración. Pero a pesar de que algunas costumbres navideñas son precristianas, la idea de la Navidad no es pagana y tampoco surgió de fuentes paganas. Es esencial que usted y yo distingamos entre la idea en sí de la observancia y de las costumbres que tienen fuentes variadas y aún algunas desconocidas. Recalco, la esencia fundamental de la Navidad es netamente cristiana. En realidad hay dos Navidades, y yo lo he dicho aquí. La de la tradición popular de la gente que no tiene a Cristo y la celebra recondanamente. Y la del evento crístico, cuando nosotros tenemos claros que Navidad es el nacimiento de Cristo, que Él vino, se hizo carne y que es Redentor y Salvador, y que no es un niño, ay, el niñito Jesús, no. Él vino, murió por nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, pero de la misma manera como que usted no abandona un carro porque la carrocería se le llenó de moho, tampoco es aconsejable abandonar la Navidad a causa del origen de ciertas costumbres y abusos de algunos, porque hay algunos que se abusan en la Navidad, pero eso nosotros no lo podemos cambiar, porque realmente no tienen a Cristo en su corazón. Ahora vamos a ver un poco de datos bíblicos y la fecha. ¿Qué nos dice la evidencia bíblica, histórica y científica en cuanto a la fecha de nacimiento de Jesús? Definitivamente no nació el 25 de diciembre, pues es probable que naciera varios años antes. En el año 533 después de Cristo, un monje que se llamaba Dionisio Exiguo, él preparó el calendario que usted y yo usamos en la actualidad y que se llama calendario gregoriano, en honor al promotor de ese calendario que se llamaba Gregorio XIII, que era un papa. Él fue el que pagó a hacer el calendario, lo promovió y puso al monje Dionisio Exiguo a hacerlo. Pero resulta que él supuso que Jesús nació en el año 28 del reinado de César Augusto, porque Dionisio Exiguo, que fue el que hizo el calendario gregoriano, no sabía que el emperador César Augusto comenzó a reinar 4 años antes, pero con el nombre de Octaviano. Entonces él se equivocó en la fecha. Y para información de ustedes, nosotros nos regimos con el calendario gregoriano, donde están 12 meses, 365 días del año, años bisiestos. Pero existe otro calendario que es el calendario judío, que eso les va a servir cuando yo les hable de la venida de Cristo. Los chinos tienen otro calendario y los hindúes tienen otro calendario, pero nosotros usamos el gregoriano. Y esto me recuerda que algunos dicen, ay, pero decían que en 2000 años venía Jesús, pero es que usted lo está viendo por el calendario gregoriano, que vamos por el 2025, pero en el calendario judío apenas van por 1995. Nada más una notita ahí interesante. También está claro que Jesús nació antes del siglo 4 antes de Cristo, porque Herodes el Grande, el rey de Palestina, mandó matar a los infantes en Belén. Además, es probable que los reyes magos, que realmente esa es una traducción incorrecta porque esos eran científicos, eran astrónomos, no astrólogos, astrónomos, estudiantes de los astros, y esos
podríamos traducirlo más bien como reyes sabios. Ellos vieron la estrella en su tierra lejana de Oriente de 1 a 2 años antes de su llegada a Belén, 2 años antes. Porque Herodes mandó matar a todos los niños desde los 2 años para abajo. Vamos ahora a Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se dio burlado por los magos, que realmente no eran magos, eran estudiosos, científicos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de ¿qué? De 2 años, que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Sobre la fecha, pues no es probable, obviamente, que no nació en diciembre. Algunos dicen, no, es que Jesús nació en la época de la primavera en Palestina, que la primavera y una parte del otoño va de abril a noviembre. De abril a noviembre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos narra que los pastores estaban afuera cuidando a sus ovejas. ¿Por qué? Porque de abril parece que a septiembre es cuando paren las ovejitas, y entonces es el tiempo de la primavera, de la época más caliente, y ellos están cuidando a las ovejitas depredadores de los lobos. Y eso, entonces dicen, no, es probable que fuera entre abril y noviembre. Ya en octubre y noviembre ya es el otoño. Basándose en Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban, es decir, que vigilaban y guardaban las vigilias de noche sobre su rebaño. ¿Por qué lo estaban vigilando? Porque era la época donde parían las ovejitas. Entonces, cuidando de los depredadores. Entonces dicen, no, en diciembre en Palestina los pastores no están cuidando ovejas porque el invierno es muy lluvioso y muy frío. Entonces las ovejitas no están ahí y los pastores no están cuidando nada. Así que aunque algunos prefieren una fecha en los días más calientes, que es los días de la primavera, otros hablan del otoño, que fue entre septiembre y octubre, y entonces sacan que Jesús, que era primo de Juan el Bautista, que la famosa Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo, y comienzan a hacer números, pero realmente la fecha nadie la sabe. Concluimos entonces que en estos momentos los datos bíblicos, los datos históricos y científicos no son suficientes para precisar la fecha exacta del nacimiento. Nadie la sabe. Todos son especulaciones. Después de todo, la fecha no tiene importancia. Es más importante la doctrina de la encarnación que señala la Navidad. Ahora, ¿qué significa encarnación? Hacerse carne. Que Dios se hizo carne, y ese es el Emanuel con nosotros. La encarnación es el fundamento para doctrinas bíblicas y cristianas como la creencia de un Dios personal, de la Trinidad, porque Jesús es Dios, de la expiación de Cristo por nuestros pecados, de la resurrección y justificación por la fe. Les decía que la doctrina de la encarnación declara que Dios se hizo humano y no que un humano se hizo hombre, como los adopcionistas. También nos demuestra que Jesús era Dios y que era humano. Y es esto parte esencial de la creencia de la Trinidad. Jesús vino a esta tierra en obediencia al Padre para reconciliar a la humanidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Ahora, las variadas costumbres. Se observan costumbres que están relacionadas con la Biblia y la historia del cristianismo, y otras que no tienen nada que ver con la fe cristiana. Algunas costumbres provienen de tradiciones europeas, como la española, de la misa del gallo, del pasito o nacimiento, de los villancicos, otras de distintos países europeos, porque esa celebración de la Saturnalia era en toda Europa, y otros se han integrado
a las prácticas navideñas. De la cultura estadounidense tenemos al Santa Claus o San Nicolás y de Francia al Papá Noel. No obstante, muchas costumbres vienen de la época de la Saturnalia, como las vacaciones. Eso era típico de ese festival, el festejo y el libertinaje también. Y así todavía hay algunos que celebran la Navidad de la forma más pagana de libertinaje y exceso de licor. El árbol de Navidad viene de las regiones nórdicas. Y es curioso que el padre del protestantismo, que se llamaba Martín Lutero, dicen que fue el primero en llevar un arbolito a su casa. Algunos dicen que la idea del arbolito viene de la adoración politeísta a los árboles. Otros dicen que, bueno, primero se usó en Europa en el año 1605 en Estrasburgo. Otros dicen que surgió del árbol del paraíso y que se adornaba con manzanas. Cada uno sabrá si lo pone o no lo pone. Hay de aquel que condena en lo que aprueba. Si para mí tener un arbolito, no estoy pensando que estoy adorando árboles, no, ya eso queda en conciencia de cada uno. Ahora, como quiera que sea, sus luces centellantes en el arbolito es uno de los adornos más universales hoy en día. Para muchos simboliza la realidad de que Jesucristo es la luz del mundo. Sí, había muchas luces, ellos celebraban las luces en la adoración al Dios Sol, pero Jesús dijo: yo soy la luz y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vamos a Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces ellos dicen: bueno, sí, en el arbolito se ponían luces, pero Jesús es la luz del mundo. El envío de tarjetas surge en Inglaterra, que en otro tiempo, cuando yo era estudiante, una prima mía tenía una imprenta y se usaba mucho enviar tarjetas. Yo no sé, los que tenemos cierta edad, yo vendía tarjetas y me hacía mi diciembre vendiendo tarjetas de Navidad cuando salía de la universidad. Entonces todo el mundo, él enviaba tarjetas, le deseo una feliz Navidad, y ponían esas tarjetas por lo general en el arbolito de Navidad. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Recuerdan eso? Se enviaban tarjetas, feliz Navidad. Pues eso no tiene nada de mal. Ahora, otras, le hablé de las plantas que venían, son originarias de México, las pastoritas que nosotros llamamos, y que fue un embajador que las vio muy bonitas y las envió y ya se popularizó, y en diciembre todo el mundo pone pastoras que son muy bonitas. Ay, vamos, San Nicolás italiano. Del 271 al 341 después de Cristo. Mire, ¿quién era San Nicolás, el italiano? Era un obispo católico que residía en Turquía, conocido por su generosidad. Parece que le gustaba darle regalos a los niños y se convirtió en patrono de los niños y de los marineros. Ustedes saben cómo son los católicos, el santo patrono. Entonces, en el norte de Europa celebraban al santo patrono San Nicolás o Santa Claus en Estados Unidos, regalándole juguetes a los niños y diciéndole que esos regalitos se los envió San Nicolás, celebrando su generosidad. De ahí sale un obispo que lo envían a Turquía. A pesar de esta leyenda de la costumbre de dar regalos, porque Nicolás, el obispo de Turquía, pues tenía esa costumbre, a pesar de esta tradición o leyenda, es probable que el asunto de dar regalos provino originalmente de la costumbre romana de dar regalos en esta época del 25 de diciembre, pero que se unió con las tradiciones de la Biblia y reforzado con el San Nicolás. En Mateo 2, del 1 al 11, se nos dice que los reyes magos o reyes sabios llevaron 3 regalos al niño. Ustedes recuerdan: oro, incienso y mirra. Y quiero enfatizar, para que le subrayen, diría doña Marta,
que los reyes magos no llegaron al pesebre, llegaron a la casa donde estaba Jesús. Vamos a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Déjenme ahí. ¿A qué vinieron los reyes? Venían a adorarle. Subráyame ese adorarle. Ahora el verso que sigue. 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaban dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, no sé si cambiar aquí el... Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, que ya le digo que no eran magos realmente, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ya, qué mentiroso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿dónde entraron ellos? En la casa, no fue en el pesebre. Él nació en un pesebre, pero ya estaban en la casa, había pasado tiempo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Y postrándose lo adoraron. A eso venían estos reyes sabios. Postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces sí, también el refuerzo bíblico donde se daban regalos. Ahora, aunque es cierto que los reyes dieron regalos a Cristo, ese hecho no le resta la importancia de dar a otros, en especial a los más necesitados, pues Cristo dijo que los consideraba como si se lo dieran a él. Entonces, si usted da un regalo, es un acto de generosidad. Vamos a Mateo 25, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre, mire, cuando la Biblia habla del Hijo del Hombre, me está hablando de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y ahí está el asunto. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Pregunta. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo
que en cuanto lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, tenemos que tener actos de generosidad, pero principalmente a los más necesitados. Porque a veces gastamos mucho dinero y nunca nos acordamos de los que están en necesidad, algunos hasta pasando hambre, o niños que nunca en su vida han tenido un regalo. Bueno, hay dos formas de enfocar las tradiciones vinculadas con San Nicolás. Número uno, usted y yo no podemos permitir que San Nicolás oscurezca a Cristo, el Salvador. Y vea cómo es Satanás de astuto. O sea, desenfoca, mete a María para desenfocarla de Cristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y por allá el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación. Y entonces desenfocan de quién es nuestro Redentor. ¿Y qué se hace en la Navidad? Porque a veces nosotros como cristianos peleando que si la celebramos o no la celebramos, nos desenfocamos y entonces se está sustituyendo a San Nicolás por Cristo el Salvador. Voy a decir algo que tal vez les parecerá muy extraño. Para mí es más emblemático que a veces uno ve que ponen como una, no sé cómo decir, como una imagen ahí, hacen como un trabajo afuera donde ponen un pesebre, un Jesús, María, eso es más emblemático. No digo que vayan a hacer un pasito, que vayan a hacer un portal y que vayan a rezar, pero a veces eso es más emblemático, me recuerda que esté celebrando la Navidad que estar poniendo un montón de San Nicolás, y eso es lo que le estamos vendiendo a nuestros hijos, porque ni siquiera nosotros tenemos la claridad de qué estoy celebrando en la Navidad. Ahora, la Navidad está basada en el regalo de Dios de su unigénito para la humanidad, el nacimiento, pero el Padre lo envió. San Juan 3, 16, 17 y 18, todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el Padre da a su Hijo, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y escuchen lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, o sea en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Ese regalo de Dios para salvarnos. O sea, yo me regocijo, a mí me gusta la Navidad, porque yo estoy muy clara. Hace muchos años yo hice un estudio de eso, y luego, porque eso lleva es estudiar una cosa y otra y tratar de no hacerlo aburrido. Y ahora en enero yo me puse y dije yo, comencé a investigar y comencé a escribir y la guardé. Digo yo, en la Navidad yo la voy a dar. Bueno, seguimos. En Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, otra vez del Padre, ¿de qué? De las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces algunos dicen, ay, esas luces son satánicas. Jesús es la luz del mundo. Emmanuel fue el regalo de Dios, el Dios con nosotros, que también nos regaló la vida eterna y su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un regalo? Es algo que se da a otra persona voluntariamente y como una demostración de un corazón a otro. Porque si yo le voy a dar un regalo, no es porque, pues lo lógico no es porque nadie me obliga a darle un regalo. Los reyes sabios o magos dijeron el propósito de su viaje: hemos venido a adorarle. Y se postraron, hemos venido a adorarle. Y cuando entraron a la casa, postrándose, le adoraron. Ya él estaba en una casa. Yo me imagino, pero esto es María Eugenia, que esos regalos tan valiosos como el oro, como la mirra y como el incienso, con eso de ahí se fueron a Egipto. ¿Por qué? Porque había la matancina de los niños y la persecución de Herodes. Y yo me imagino que ese dinero, ese oro,
le sirvió para sobrevivir en Egipto. Le adoraron antes de darle los regalos. Así que imitemos ese ejemplo. A veces damos regalos y regalos y no nos acordamos de quién te dio la vida, de que te ha dado la salud para poder comer y disfrutar. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero y más importante, adoremos a Cristo en la Navidad. Adoremos a Cristo. Y si vas a adorar a Cristo, al Cristo vivo, no el niñito que nos enseñaron, el niño que se hizo hombre y que murió en una cruz por usted y por mí, usted va a tener que apartar tiempo para estar con Él, para orar, para alabarle, para adorarle con cánticos y con tu vida. Junto con la adoración y como parte de ella, estos reyes sabios entregaron regalos y le ofrecieron presentes de sus tesoros y entregaron lo más caro, lo más preciado y lo más apropiado para un rey. Le dieron oro. Una manera apropiada es dar dinero para llevar a cabo el mensaje de Cristo en esta tierra. Hoy, y voy ya aterrizando, al igual que en el siglo IV, como cristianos, confrontamos la misma necesidad teológica de dar énfasis a la encarnación, de dar énfasis que Navidad lo que estamos celebrando es Cristo, que nació el regalo de Dios para salvarte. La Navidad puede servir para hacernos recordar la humanidad del Salvador y también hace que millones de personas pensar, aunque sea en una forma leve e imperfecta, pensar acerca de Cristo, que es el centro de la fe cristiana. Pero a mí me llama mucho la atención. En la época de la Navidad ya no se habla de Navidad. Usted ve las películas gringas y ya Santa Claus y no habla, las fiestas. Y ya no habla ni se usa la palabra Navidad, que significa el nacimiento de Cristo. Las fiestas, ¿cuáles fiestas? ¿De quién? ¿Las paganas? ¿O cuáles está celebrando en esa fecha? Es mi pregunta. Cuando ni siquiera nosotros como creyentes tenemos claridad. Yo estoy celebrando la fiesta de que Cristo vino y murió por mí y es mi Salvador. Y que nació y que está allá como rey. Esa para mí es la Navidad y doy gracias por eso. Ahora, por otro lado, es cierto que hay muchas tradiciones y costumbres que eran precristianas, pero no necesariamente quiere decir que son anticristianas. Por ejemplo, algunas precristianas y otras posteriores. ¿Qué de malo tiene las pastoritas? Como me decían a mí, pastorita. A mí antes me decía una chiquita pastorita y yo me sentía como una matita de esas en mi mente. ¿Qué de malo tienen las pastorcitas? ¿Verdad? Nada. ¿Qué de malo tienen que usted le enviara? Que a mí me parecía muy bonito las tarjetitas de Navidad, que ya no se acostumbraron, ya no, como que se dejaron en desuso. Y muchas tradiciones que algunas no son cristianas, pero que tampoco son malas. Ahora, los antecedentes paganos no deben quitar que observemos la Navidad. Pero sí existen abusos y graves peligros paganos en su observancia hoy, y se los voy a citar por lo menos unos 6 peligritos que usted y yo podemos tener. El peligro doctrinal de sustituir la dimensión terrenal de San Nicolás o de Santa Claus por la dimensión eterna de la venida del Salvador. Y a veces nosotros ponemos un montón de San Nicolás. Un día de estos yo me iba a comprar un prendedor y cuando veo un San Nicolás digo yo, ¿y qué tengo que ver yo con San Nicolás? Digo, no, mejor no me lo llevo. Me gustó mucho, pero mejor no lo llevo. Porque no, para mí no tiene un significado. Entonces vamos a ir a Colosenses 1, del 15 al 18. Perder la dimensión que el San Nicolás nos pierda el camino a lo eterno que es Cristo. Colosenses 1, 10, del 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesús.
el primogénito de toda creación. Y recuerdo que esta palabra primogénito viene de prototocos, o sea, donde Él tiene la preeminencia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús. Y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, ¿quién es Él? Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque fue el primero que resucitó, ¿no? Para que en todos tenga la preeminencia. Y vamos a Colosenses 3, del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el peligro doctrinal de sustituir a Santa Claus por Jesús. Otro peligro que tenemos los creyentes es impresionar a otros con nuestros regalos en vez de compartir y hablar del Salvador y de su mensaje como embajadores de Cristo. Entonces pasamos dando regalos, gastándonos todo, y a veces no le hablamos a nadie de Cristo. Eso es un peligro. Tercer peligro, el gastar más de lo que uno tiene por nuestras extravagancias y meternos en deudas por aparentar y dar regalos carísimos. Eso es una extravagancia, por tratar de impresionar. Cuarto peligro, en la salud, en la Navidad. El peligro de comer demasiado. El peligro de comer cosas no saludables. Y el peligro de caer en glotonería, señores. Ah, no, pero eso no lo dicen en la iglesia, pero es la verdad. Ay, que me comí 3 tamales al día, ya eso es mucho, te va a subir el colesterol, estás destruyendo el cuerpo, por el amor de Dios, nosotros somos gente inteligente. Vamos, me voy a brincar Proverbios 23, vamos a 1 Corintios 6, verso 12, verso 19 y 20. El peligro en la salud, no seamos insensatos, que después todo el mundo está ahí en el seguro social por haber comido y bebido lo que nos ha dado la gana. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora vamos al 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces somos tan espirituales, pero no cuidamos esto. Y viera, pastora, hasta me dio una pancreatitis por estar comiendo todo lo que a usted se le atravesó, hermanos. Moderación. Y entonces estamos criticando que si alguien puso un arbolito, ¡ay!, lo condenamos, pero no nos vemos a nosotros mismos las cositas que hacemos, ¿verdad? Eso se llama que a veces estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos lo que tenemos nosotros. Otro peligro, comercialismo, la avaricia, el egoísmo y muchas fiestas de comilona y licor, porque en esta época mucha gente se baja de la cruz y se le olvida que es creyente y mire que le hace al tapiz. Perdóneme. Ay, no, eso no, aquí no hay de esos. No. Se les olvida. Y ahí nadie dice nada. Ah, pues es Navidad. Ajá. Por eso no deberías de hacer eso. Es Navidad. Pero el mayor peligro es, escúchenme bien, con esto casi aterrizo, es perder
de vista el significado genuino de la Navidad. Cristo es la Navidad. Cristo es la Navidad. ¿Cómo darle? Bueno, y el otro peligro, que hay gente que en Navidad, señores, caen en una gran depresión. ¿Y por qué están deprimidos? Ay, porque viven en el pasado, porque resulta que de niño yo nunca tuve regalos. No tuve papá, ni tuve mamá. Pero ya eso es pasado, las cosas viejas pasaron. Dios hace cosas nuevas. ¿No es cierto? Eso se llama el espíritu del pasado, que tenés que renunciar a ese espíritu del pasado y a las personas del pasado. Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ay, llegó la Navidad, qué cosa más horrible. Ay, yo me deprimo. Por el amor de Dios, si el Señor nos dio una sanidad integral del espíritu, del alma y del cuerpo, que se sane tu corazón también. Ay. Mantengamos el significado claro. Navidad es Cristo. Vivamos el significado y compartámoslo con otros y con nuestros hijos. Yo, cuando hace muchos años que me había investigado eso, porque todo el mundo hablaba que la Navidad era malísima y que bueno, toda la cosa. Una vez leí que para enseñarle a los niños, a veces es bueno hacer un quequito y ponerle en la Navidad ahí una candelita y decirle a los niños, estamos celebrando un año más del nacimiento de Cristo. No, pero lo saturamos de Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. La idea es que la Navidad sea un tiempo para alabar a Dios. Un tiempo de alegría, de cántico y adoración. Es tiempo para estar en familia y dar gracias a Dios porque tienes una familia y que bendigas esa familia. No es para que te vayas allá con los amigos, es tiempo para estar en familia. Por eso a mí en los últimos tiempos no me gusta poner muchas cargas a los servidores de aquí. ¿Por qué? Porque es tiempo, ellos también tienen familia y deben estar en familia bendiciendo a sus hijos, bendiciendo su hogar. Tiempo para estar en familia y dando gracias a Dios por esa familia que Dios te dio. Tiempo para tener comunión en familia y expresiones de generosidad. Compartir alguna cosa. ¿Qué hizo tamalitos? Pues comparta también un poquito de tamales, sin excesos, ¿verdad? Mucho colesterol. En conclusión, la Navidad es un tiempo de recordar a Jesucristo, recordar al Padre que nos envió ese regalo para salvarnos y renovar nuestras promesas como cristianos. Por eso yo pongo, cada vez que yo vengo aquí a predicar, pongo esa canción: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si puse la mano en el arado, no debo volver atrás, porque si no, no eres apto para el reino de los cielos. Y yo tengo muy claro esos conceptos. Tiempo de recordar al Señor, tiempo de renovar nuestras promesas como creyentes, tiempo de tener tolerancia y comprensión por aquellos que la observan y por los que no la observan. Porque a veces nos volvemos unos críticos terribles. ¿Vieron qué terrible ahí? La pastora Gloria ahí puso un árbol y se les hace todo un conflicto. La Navidad es Cristo. ¿Usted la celebra cristianamente o la celebra en libertinaje y paganamente? Eso usted la escoge, lo escoge. Ya les quedó claro, por eso hoy lo titulé Navidad, su historia y su esencia. Y nosotros tener claro eso. Vamos a orar y después vamos a celebrar la Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo, Padre bueno, yo te doy gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito a morir en una cruz para salvar y reconciliar la humanidad contigo. Gracias porque ese Jesús es el camino nuevo y vivo. Él nos abrió a través de su propio cuerpo el camino para llegar a ti. Y se cumplió la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Es diciembre, Señor, y desde el primer día del mes hasta este mes nos has cuidado. Y no solo has cuidado
nos has cuidado a nosotros, has cuidado a nuestros seres queridos. Y aquí estamos en pie. ¿Cómo no hemos de darte gracias? ¿Cómo no hemos de decirte, Padre bueno, te amamos? Gracias, Jesucristo. Porque Pablo decía, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Señor, porque un día me trasladaste de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Y gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Señor, hoy que hagamos pacto contigo de sacar tiempo para alabarte, de sacar tiempo para adorarte a través de cánticos, de alegría, de actos de generosidad y para bendecir a nuestras familias, para día a día presentarlas delante de tu trono y cubrirlos con la sangre de Cristo y darte gracias por ese tesoro que nos has dado, que son nuestros hijos. Gracias por nuestro cónyuge, Señor, porque la primera institución que Dios crió en el huerto del Edén fue el matrimonio y la familia. Gracias porque tenemos una familia. Gracias, cómo no celebrar, cómo no darte gracias, cómo no hemos de adorarte si tú eres todo para nosotros. Te amamos. Comience a hablar con Dios. Ushi parará. Tirikashe, de gracias. ¿Tienes algo por qué dar gracias? ¿Tienes algo? Gracias, Señor. Kurishi barasi. Ushi barasi. Padre bueno. Gracias. Jesús de Nazaret. Gracias. Porque tu gracia no ha sido en vano para con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, que nos recuerdas, nos enseñas, nos diriges, intercedes por nosotros y tomas de lo de Cristo y nos lo haces saber. Gracias porque nos has librado de poderoso enemigo. Y dice el salmista, y más fuerte que nosotros, porque tú has estado con nosotros. Gracias porque nos has librado de la muerte, porque tu palabra dice que el librar de la muerte te corresponde a ti, y aquí nos tienes con vida. Y gracias por la vida en abundancia en Cristo. Jesús dijo que Él venía para darnos vida y vida en abundancia. El ladrón, Juan 10:10, no vino sino a hurtar. El ladrón si quiere robarte, hurtarte, matarte y destruirte, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Señor, que nosotros provoquemos de sed de Dios a otros, y que en esta época hablemos de ti, Cristo, a muchas personas que no conocen de ti, y oremos por ellas. Gracias, Señor.